buenas tardes a todos, espero que estén teniendo un buen día. Ahora mismo estoy en el Cobra y estoy en el mall de Montelledra al frente de Home Depot, porque por fin, hoy, Orlando, el dueño del GT500 azul que han visto en varios de mis otros videos, por fin va a cumplir su palabra de darme una vueltita en el GT500. Y estamos súper pompeados, súper pompeados. Me mandó un mensaje hace como 4 o 5 días preguntándome, o hace una semana, preguntándome si hoy iba a estar libre para pues darle una vuelta. Y yo dije, obligado. No sé qué carajo yo iba a hacer hoy, pero lo cancelé. El punto es, vamos a dar una vuelta. Ahora mismo pues voy a esperar a que llegue Orlando. Realmente no hay más nada. Vamos a esperar. 2 hours later. Eventually. Y por fin llegó Orlando. Y qué cabrón se ve ese carro de día. Me caso en nada. Este carro se ve tan y tan cabrón de día. No, pero no te estaciones de frente. Me caso en nada. Orlando, pero número 1, saludo. Y número 2, un hombre culto, estacionate en reversa. Un hombre culto, dale, no te estacionas así de lado, que no. Un hombre culto, estacionate en reversa. Concho, me encanta, no, me encanta. Es que el olor de estos carros, de verdad, es bien interesante. Como, no sé si es el cuero que usan, mala mía, la piel que usan, o no sé, lo que sea que usan, tiene un olor tan peculiar que es como si me hubiese montado en mi Shelby. Me fascina. Durante los años, todos los Shelby, no Mustang GT, los Shelby, siempre que veo uno en buenas condiciones, limpio, huelen igual. De bien, huelen bien. Y se ve cabrón. Eso fue una de las cosas cuando yo lo compré. Ajá. Y dije, oye, me gusta cómo huele este carro. El tipo te ve volviendo la silla y como que... Digo, señor, ¿qué usted hace? No, estate quieto. Yo voy a pagar, no te preocupes. Es la misma ruta. Da duro. Ay, qué cabrón. ¿Qué carro se oye? ¿Qué hacen nada? Este carro no tiene pulley, ¿verdad? ¿Aquí? Sí. No tiene pulley. No tiene pulley. Es lo único que tiene filtro. Exacto, es que el filtro es lo que hace que tú puedas escucharlo. Qué cabrón. Me encanta. Me fucking encanta, me fascina. Yo sé que tú le has dado su detailing y le has cambiado 2 o 3 chucherías, exacto, para darle más un look estético. Exacto, para darle un poquito de Ajá. estético. Pero, y entonces, estos paneles así color charcoal gray, Así. ¿vinieron así? Así. Qué raro, que yo estoy acostumbrado a verlos como un gris más claro, un plateado. So, qué weird. Es así igualito, porque originalmente yo iba a comprar uno blanco, líneas azules. Ok. Pero cuando me decidí ya lo habían vendido. Ah. Y yo decía, ahí fue que llamé al de Bayamón, porque yo Ajá. tenía esos dos. Ok. Obviamente uno estaba en Cagua, el otro estaba en Bayamón. Ok. Y tenían prácticamente el mismo millaje. Lo que pasa era que yo creo que aquel era 2007. Ok, eso aquel era la primera caja. Sí, la primera caja Ajá. Shelby. ¿Y este qué año es? 2008. Ok. Realmente lo que cambia como tal son los focos. Sí, exacto. Sí. Entre el 2007 y el 2009 no hay diferencia. Sí. Es el 2010, que es 2010, distinto al 2011. Y el 2012 es distinto al 2013. Exacto. Sí, esos son los años que más cambió el Sí, Shelby. ahí cambió bastante en ese... En el motor. Sí, Entonces, este carro fábrica traía 510 caballos, ¿verdad? 500. Ok, 500. Ok. 500 flat. Ok. Ah. Pero, no, ya no que traía 510. No, por lo menos este no era 500. Este era 500 pelado. Ok, está bien Era entonces. 500. El otro era el... Yo sé que el KR traía 540. KR. Exacto, que lo El único que decía que lo que el tenía KR. diferencia era el filtro realmente. Sí. Era el filtro y el tuneo, Más era la nada, única no diferencia. tenía más nada. No había nada. No había más nada, en verdad. Ah, y el bonete, por supuesto. Sí. Pero sí, y sí. los aros... Claro, sí, el body kit, porque obviamente Sí. la edición es distinta, es una edición especial. Que todavía valen un montón, mano. Esos carros, tú los buscas Sí. online, en Estados Unidos te piden $80,000 por un KR. Sí. Una cosa cabrona. Me encanta cómo se oye, de verdad. Aceléralo ahora un poco, ahora que estamos bajo el puente. Ah, llegaron, se oye. Me encanta. Ahora se oye. Me encanta. Se siente tan sólido, tan fortachón, que... Y una de las cosas que no me gusta de este carro, comparativamente con los otros, Ajá. son los asientos, mano. Estos Sí, son bien asientos cómodos. Son súper Sacho, son cómodos. súper cómodos, sí. Son súper cómodos. Es que esta caja no vino con otra opción de silla recaro estilo. Estas eran las mejores sillas Sí. que venían para este carro. Sí, Y de verdad están... Y en Y tienen verdad- obviamente la Cobra aquí atrás. sí.
acá adentro que más Y hay quedaron así. muy bonitas. Sí, porque al final ellas están diseñadas Sí, porque simplemente están que no son, diseñadas para- no son el estilo bucket seat de pista, pero siguen siendo sillas diseñadas por ellos. Muy bonitas. El Pero shifter estas también está en cabrón. sí, no sé. Es que obviamente, tú sabes, las veces que yo he enseñado este video ha sido de noche. So, realmente hay veces hay detalles que no se han visto en la cámara. Y allí para colmo donde lo hemos visto en el Meet nunca hay buena luz. Exacto. Pero, de verdad, está bien freaking lindo. Me encanta. Y el color este color está cabrón. Este video va a ser literalmente yo diciendo me encanta y el carro acelerando y ya y se acabó. No, realmente no. Oye. Oh, cabrón, se oye. Me encanta. Ya lo sí, pero las suspensiones son bien duras ahora. Digo, pero no se siente mal, realmente. Porque... Se siente como se tiene que sentir. Porque te decía que me siento raro porque llevo tanto tiempo en el Cobra y el Cobra es, tú sabes que suspensión independiente atrás. Sí. Y entonces ahora me monto en el GT500 y se siente, pues como se sentía mi GT500, bien sólido, tú sabes, como una carreta con un motor V8 supercharged. Y de verdad yo mamando, el tipo pasó por ahí y estaba como que ¡diablo, qué cabrón! Se siente tan feroz, no es la palabra, potente, pero a la misma vez intimidante, esa es la palabra que estoy buscando. Se siente tan intimidante que es como que tú quieres power, hay power, pero si jodes mucho no vamos a joder. O sea, si tú no sabes lo que estás haciendo te vas a joder. Y eso es lo que me encanta de estos carros. Entonces, ¿tú dijiste que tú le vas a cambiar la tubería o no? ¿O lo vas a dejar silencioso? No, quiero que suene un poquito. Ok. Pero espérate, pero tú le vas a meter headers, tú me habías Sí, dicho. yo le voy a meter headers, pero Ajá. obviamente tengo que esperar a los headers para ver qué hago. Ajá. Para ver cómo suena Para después de ver los cómo headers. suena con los headers. Ok. Yo entiendo que los headers pues debe sonar. Sí, le va a dar un poquito de tono, ajá. Sí. Como tienen los mofles fábrica, pues va a ser una mezcla. Va a sonar un poco más, pero tampoco vas a tener todo el alboroto. Exacto. Yo De como si quiero tuvieras que, straight diache, pipe, que ajá. yo llegue acá si lo sepa todo el. Toda la gente y todo el pueblo. Sí. Todo el pueblo se va a enterar de que Orlando llegó. Orlando va por ahí, mírate. No. Qué cosa cabrona, se oye tan cabrón el supercharger. Y se siente bien estable, de verdad que las suspensiones honestamente, de verdad que lo ayudaron. Yo sé cómo se sentiría, exacto. Yo sé cómo tú dices, iría mucho más brincando si tuviera la suspensión fábrica. Chacho, se siente súper estable. Oye, cosa cabrona. Parece un avión a punto de despegar. Me encanta. Oye, cabrón, me encanta. Ya podemos terminar el video ahí. Ya, realmente no hay más nada. ¿Qué quieren que sepan? GT500 2008, 500 caballos, tiene un filtro, le van a meter header. Está súper bien cuidado de pintura y de todo. Está inmaculado, mano. Me fascina. De verdad que gracias a 1.000.000 por cumplir tu palabra de darme la vueltita, porque de verdad que está súper inmaculado. Me encanta. Yo siempre cumplo mis palabras. Muy bien, sí. Muy bien. Sí, pues recuerda que yo te dije que si yo llegaba a tener un GT500 antes de que tú me dieras la vuelta, se acababa. No iba a dar ninguna vuelta. No me interesaba. Ahora que me va a dar una vuelta eres tú. Ah, obligado, exacto. Ahora te debo yo, confía, estoy en mi palabra, que cuando tenga el GT500 aquí en Puerto Rico, vamos a dar una vuelta. Y el GT500, tío, mira cómo están mamando. Mira cómo están mamando, Orlando. Mira qué cosa acá. Sacho, Orlando, te lo dejaron brillado. La persona que se monta en un GT500 porque quiere objetivamente criticarlo, es un cabrón. Porque realmente al final del día, ok, es un Mustang. Pero es un Mustang con sendo motor, bien cabrón, con caballaje. Y obviamente estos Mustang eran, pues, heavy duty, en el sentido de que fueron de los primeros carros que de repente te venían con un diferencial 373 que se oye así cabrón, fábrica. Viste, nos vamos al chiste de que este carro está fábrica, ¿verdad? Este carro está fábrica. Este carro que tiene un filtro, Un filtro. ya, y suspensiones, Y suspensión. ya. El carro está fábrica. Tú le dices a todo el mundo, no, esto es V6. Esto es un V6 con body kit. Y ya, se acabó. La gente que te quiera correr, tú le dices que es V6. Y la gente que no te quiera correr porque no te crean, pues no te corren. Y ya.
Haciéndote como te sacan los cojones, Orlando. Estás en un GT500. No necesitas esta mierda. Aquí, esto es de nosotros. Ajá. Déjalo ahí, la madre que diga algo. Ajá, exacto, para el carajo. Pues tú sabes de verdad que gracias a 1.000.000 por la vueltita. Entonces, antes que apague el carro, te quiero. Desde que te conocí, yo dije, si Orlando es un hombre de palabra, yo le voy a hacer un regalo a Orlando. Por lo tanto, mis gracias a ti por darme la vuelta después de qué sé yo cuántos meses que llevamos cuadrando para que tú me des la vuelta en el carro. De regalo, te quiero dar una modificación para tu carro, que originalmente iba a ir para el mío. Pero yo pedí esta pieza y terminó. Cuando lo pedí en American Muscle decían que la pieza era para GT500 hasta el 2013. Mi carro acababa de salir. Pero ¿qué sucede? American Muscle no se había percatado que la pieza, el tamaño de la pieza era la misma del 2013. Era un upgrade para Shelby del 2007 al 2012, pero el 2013 le habían cambiado la pieza y se la habían puesto ya de ese tamaño. Okay. Yo la pedí, la compré y la fui a instalar, y cuando la fuimos a instalar, literalmente ya la tenía. Y me quedé con la pieza y durante años llevo intentando de vender la pieza, y costó lo que costó, pero realmente yo iba a pedir la mitad. Y yo dije, tú sabes que el día que yo me compré un GT500, le monto la pieza. Pero tiene que ser de esto, porque si me compraba uno 2013 ya la traía. Claro. Literalmente lleva en mi closet 800 años, mano. Lleva en mi closet fácilmente desde el 2013. Lleva en mi closet. Y estamos en 2019, eso lleva 6 años en mi closet, pero la pieza nunca se usó. Y te la quiero regalar para que se la montes a tu carro. ¿Viste que la caja está bien jodida? Es nuevo. Nunca se usó. Si no se nota que es nuevo. Nunca se usó. Nosotros sacamos el pulley de mi GT500 y lo pusimos uno al lado del otro y eran el mismo tamaño. Y para más decirte, ya American Muscle no vende ese pulley. Quien lo vende ahora es CG Pony Parts, que sé yo que es el único que lo vende. Sí, Pony Parts. Ese es el único que vende ese pulley. Literalmente, ellos dicen que son 3 libras. Yo digo que son como 2 libras y media. Hay power ahí. Si Rami te monta esa pieza y lo tunea con Hedel y eso, estamos hablando de que tienes más de 100 caballos. Pues ahora te vendan los Hedel, o no te vendan los Hedel, los filtros, lo que sea, hay power. Porque el GT500, los GT500 con un pulley y un filtro son 100 caballos, papo. Esto va instalado sí o sí. Aunque este hombre me diga, no, mira que eso viene para que no, tú me vas a montar esta. Aunque sea igual. No, confía que no, confía que ese es más chiquito que el tuyo. Pero No, pero digo yo sé que está más grande que el mío. Pero digo yo, es que ellos me van a... Digo no, pero recuérdate que ellos no te pueden dar un pulley porque el supercharger de él es distinto al tuyo. Eso sí. Esto es para el supercharger fábrica. Exacto, es para el supercharger fábrica. Pues yo lo único que le iba a hacer a mi carro era montarle el pulley y quitarle el silenciador del filtro y ya. Pero pues terminó siendo que era el mismo pulley. Perdí los chavos realmente. Literalmente ahí hay power, papá. Ahí hay 2 a 3 libras que eso es power. Para ti estamos hablando que de GT500 vas a ser GT600. Porque eso es con todo power. lo que lo vaya a poner posiblemente. Sí. Porque vienen los Hedel, viene esto, viene El filtro. Ajá. Que le voy a quitar el lápiz ese. El lápiz con goma ese. Sí, el lápiz con goma. Yo lo vi, yo dije, eso parece un lápiz con goma. O sea, es que el problema es que tú ves, yo estoy acostumbrado a ver, ejemplo, el filtro de mi GT500 era bien gordo, todos los otros GT500 uno ve, es la primera vez que yo veo, y obviamente al final del día ellos te modificación, tú sabes, y si a ti te gusta el lápiz con goma, para el carajo. Pero la realidad es que si yo te paro el cono ahora en mito del Cobra, que no tiene el motor tuyo, el filtro del Cobra es como así, y el tuyo es como así, mano, tú tienes más motor que yo. Tú sabes, eso tú necesitas un filtro, a mi opinión, que represente el motorazo que tú tienes. Es que eso va a pasar. Esa fue mi opinión, obviamente. Es una opinión que la gente puede decir, Arturo, deja que cada cual haga lo que le salga los cojones. Yo estoy de acuerdo. Pero cogí la confianza y te lo dije, para el carajo. Claro, el punto es que yo dije, desde la primera vez que tú me dijiste a dar la vuelta, yo dije, ok, si Orlando cumple su palabra, pues tengo el pulley ahí. Y literalmente hoy fue como que, va a cumplir la palabra, llegará o no llegará. Vamos a llevar el pulley por si acaso. Y ahí está. De verdad espero que cuando lo monten vas a ver la diferencia, va a ser del cielo a la tierra. Pero como te decía hablando, el pulley va a ser más pequeño y te va a dar el power. Por lo tanto, de verdad que espero que te lo disfruten. Va a estar bien cabrón. Gracias. De verdad que no, gracias a ti, mano. Gracias a ti por la vueltita, un hombre de palabra. Que eso es, así es que la gente debería de ser. Entonces las suspensiones que son ajustables. Exacto, las suspensiones ajustables. Y de verdad que está bien cabrón, Orlando, de verdad.
De GT500 a GT600. Y de verdad, Nacho, no me Se le encanta. van a quedar de JJ. Obvio. No, Oye. después le ponemos una letra de GT1000 para el carajo, Shelby 1000. Shelby Se 1000. joda, eso es lo que tú necesitas, un Shelby 1000. Por lo tanto, con eso nos vamos. Vamos, dejen un comentario qué piensan del carro de Orlando, aunque todo el mundo ya ha dicho qué piensan de tu carro. Sí. Que está cabrón, pues es la única cosa que pueden decir. Os voy a empezar a borrar los comentarios de la gente que diga que el carro no está cabrón. Por lo tanto, con eso los voy a dejar. Orlando y yo vamos a seguir aquí mamando un rato, porque ya te lo mamaron bien cabrón hoy. Gracias de nuevo, Orlando. Y gracias a ustedes por ver. Ahí los voy a dejar. Por fin, después de como la tercera vez que digo que los voy a dejar. Por lo tanto, como siempre, gracias por ver y nos vemos la próxima. Antes que la gente diga, sí, Orlando es un hombre de palabra, él me dijo que yo podía guiar el carro y sí me está dejando dar la vuelta. La cosa es que pues que se nos olvidó, seguimos hablando mierda y ahora le voy a dar esa vueltita por primera vez. Y qué raro se siente el cloche comparado con el del Cobra. Ese es un poquito durito, no sé. Nah, no pesa un carajo, el del Cobra pesa de verdad, no pesa. Y ese, que yo lo encuentro un poquito durito. Tacho, nene, no, esto no pesa un carajo. Qué cabrón se siente.